Bueno, pues tenemos el gusto de presentar ahorita a la arquitecta Berta Esperanza Tello. Es arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también obtuvo el grado de maestría en arquitectura. Inició su carrera académica en el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas en 1981 y a partir de 1996 es investigadora adscrita al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad del que fue coordinadora durante 11 años. Su interés en la arquitectura del siglo XIX se ha convertido en el eje de su investigación, en donde ha desarrollado temas de arquitectura y vida cotidiana. Su trabajo inició con la tesis que realizó sobre la arquitectura habitacional de la colonia Santa María de la Ribera en 1870. En 1920, misma que obtuvo el premio Francisco de la Maza en 1991 a la mejor tesis de licenciatura en el campo de la conservación del patrimonio arquitectónico y que en 1998 fue publicada por la editorial Clio. Además de su investigación en arquitectura e interiores domésticos del Porfiriato, sobre los que ha dictado conferencias y ponencias en diferentes universidades y en congresos que han sido publicadas por la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto de Investigaciones Estéticas y la propia Facultad de Arquitectura, entre otros, la arquitecta Tello ha desarrollado y presentado investigaciones sobre arquitectura funeraria, ya que la muerte forma parte de la vida cotidiana. En los últimos años de su investigación, ha dedicado a la arquitectura de hierro en México, proyecto conjunto con académicos del Instituto de Investigaciones Estéticas, Instituto Mora y alumnos del doctorado de maestría y licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Arquitectura. Como docente tiene a su cargo la maestría de arquitectura del siglo XIX en México, en la Facultad de Arquitectura del taller Max Certo, y es invitada a participar en cursos del posgrado en arquitectura y en el diplomado de la Facultad de Artes y Diseño en el módulo y espacios interiores del Porfiriato. Recibió la distinción en la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1994 en el área de Arquitectura y Diseño, reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz 2019. Entre sus publicaciones se encuentra, entre otras, Arquitectura del Porfiriato, 1994, Santa María la Ribera, 1998, Cementerios de la Ciudad de México en el siglo XIX, 2014, Nuevas Colonias, Nuevos Espacios, la vivienda en Santa María la Ribera, 2015, Contra el Viento y Marea, un custodio del siglo XX que sigue en pie, El Faro del Progreso en Yucatán, México 2017, La modernidad desnudo en dos íconos de la Ciudad de México, el kiosco Morisco y el Museo del Show, 2019, Alameda de Monterrey, Mexicanas, 2019. Pues como ven, es una institución, y además pues con el gusto amiga del seminario desde muchos años y bueno, siempre muy apoyadora, le damos las gracias y la palabra. Si no se oye, por favor, sí. avisa. Tienes que hablar por aquí para que puedas hablar, ¿verdad? De preferencia. ¿Cómo? No, es que le estaba preguntando si tengo que hablar en el micrófono, porque cuando estás grabando normalmente tienes que hablar en el micrófono. Claro. Para grabar, pues, se vuelve un poco amarrado, pero bueno. Hola, buenas tardes. Mil disculpas por la tardanza. La verdad es que yo advertí que yo los martes doy clase, entonces tuve que salir corriendo, pero por más que corre uno de CU hasta acá, pues no tuvo nada fácil. Gracias por su paciencia y de verdad muchas gracias. Gracias a Engel por la invitación, que siempre me está, voy a decir, sonsacando porque me está diciendo y diciendo, pero de alguna manera eso te estimula para que hagas tus trabajos y tus presentaciones y puedas compartir con la gente que está interesada. La verdad es que para mí su seminario de la muerte me es muy atractivo porque ¿cuántos años tienes en este seminario? 40. Fíjate, 40 años y hay millones de personas que todavía te siguen diciendo, pero ¿qué es eso? ¿Qué barbaridad? ¿Pero por qué estoy en la muerte? ¿De veras vas a ir a hablar de cosas? ¿Qué onda? Sí, de veras voy a ir.
Y además de que, como leyó ella, yo estudio la vida cotidiana y realmente la vida cotidiana es la muerte. La verdad es que los cementerios en sí mismos tienen muchas lecturas que hacer, que independientemente de la muerte tienen que ver con la vida, con las formas de vida, con las transformaciones de la vida, con la modernidad, con las costumbres, con la sociedad, y te acaban diciendo a veces más cosas de las que te dicen los vivos. Entonces es un tema en el que sí me ha gustado participar y me he ido involucrando, no tanto, pero un poco. Quiero decir que esto que voy a presentar hoy sucedió un 14 de marzo del año 2020, que no he de olvidar porque el 18 de marzo nos encerramos por la pandemia. Entonces fue como que unas fechas que estábamos marcando demasiado. Ese día fui a Pasoyucan, Hidalgo, por primera vez en mi vida. Yo nunca había estado en Pasoyucan, con eso que conoces y sabes que ahí está el Pasoyucan, porque a Tulancingo sí íbamos mucho, y entonces sabía que existía Pasoyucan, pero nunca había ido. Y ese día fui y me encontré con una muy agradable sorpresa en el atrio de la iglesia, que me invitó a querer trabajar sobre ese cementerio, y fue ahí que decidí hacer este trabajo. La verdad es que, bueno, Hidalgo, para ubicarnos un poco, supongo que más o menos sabemos en dónde se ubica. A veces pienso que todos sabemos más o menos en dónde se ubican los estados, pero a la mera hora, si nos ponen un mapa sin nombres, a lo mejor no ya tenemos a la primera. Y el Pasoyucan se encuentra en la parte centro-sur. La verdad es que el Pasoyucan es un territorio que tenía asentamiento prehispánico, construcciones prehispánicas, cosa en la que no me metí. Sé que existieron ahí, pero no, voy a tener que decir horrible, no era mi interés, entonces pasé derecho sin ver la parte de prehispánica. La conquista espiritual la empezaron los franciscanos y al poco tiempo la tomaron los agustinos, que realmente son los que hicieron la conquista espiritual en ese lugar y que tienen algunos otros conventos que fundaron por ahí. En 1865, a ver, voy a ver si aquí se nota, ¿hay una flechita que se mueve? No. Sí, ahí está el Pasoyucan y aquí está Zempoala. Realmente los dos pertenecen al municipio de Pasoyucan y son unas distancias muy cortas, pero la administración se sentaba en Zempoala. Y hasta 1865 fue que Pasoyucan quedó independiente como una ciudad y ya se independizó de Zempoala. La parte que a mí me interesa, que es la del convento, es un convento grande, ahora lo vamos a ver, es el convento de San Andrés. Es un convento agustino, que ya dije, y hoy en día es un museo que está a cargo de Lina, entonces tiene mantenimiento. La verdad es que para hacer de Lina, que tiene tan poco dinero para mantenimiento, tiene bastante mantenimiento, sobre todo tuvo una restauración muy poderosa, como podemos ver ahí. Y bueno, tiene este principio de los agustinos, estos conventos grandes que tienen doble circulación en la parte superior, y que ya que ellos son los que se ocuparon de hacer esta conquista espiritual. Entonces Pasoyucan pues es una ciudad como lo que les pasa a las que tienen los conventos. El convento se vuelve como el centro de la ciudad, a partir de ahí se va moviendo todo el crecimiento. Este convento tiene el atrio muy gigantesco, ahorita vamos a ver eso de los gigantescos. Lo que lo encuadra un poco es que está en alto, o sea, no vas caminando y ves el atrio, sino que es una escalerita. Sin embargo, espacialmente se reúne con la plaza cívica, digamos, que es una plaza pequeña, estamos hablando de una proporción de una ciudad pequeña, y finalmente cumplen el Palacio Municipal y la iglesia con esta estructura que tenemos en este país, en donde hay una plaza donde se encuentran el poder religioso y el poder civil, y hace todo este espacio administrativo al centro de la ciudad. La ciudad ha crecido con este tipo de construcciones que hoy en día son más bien, pues no muy personalizadas, porque en cualquier ciudad que vayas, y mientras más cercano a la capital, te encuentras este tipo de construcciones que en este caso, la verdad,
no me parece que hayan sustituido las coloniales. Yo creo que las coloniales fueron muy precarias y no se ven construcciones coloniales de mucha calidad. Creo que ya se me había el micrófono. No se ven unas construcciones ahí muy destruidas. El micrófono aquí yo no fui, pero yo no fui, bueno, yo sigo. No sé. Sí, ya lo sé. Entonces, pues este tipo de casas unifamiliares que van albergando a la comunidad y que convive con las tiendas, con los servicios, con los espacios deportivos, con todo lo que necesita la vida cotidiana de una población que vive. La verdad es que en Paso Yucán la vida cotidiana sigue siendo muy, no quiero decir pueblerina, porque luego lo pueblerino se toma como despectivo, pero la verdad es que a mí me pareció envidiable que oyera yo a un señor hablando de su café con galletas de animalitos. Y dije, qué maravilla, yo ni sé si en la Ciudad de México se venden galletas de animalitos ni dónde están. Y veía las personas caminando en esta vida de sociedad todavía, de gente de confianza que existe. Y sin embargo, ahí, yo luego, ¿me oyes allá atrás? Yo sí, ahí cerquita está el valle, están las montañas que están enmarcando esta ciudad con el convento y con todo, y que de alguna manera siguen cobijando esta cotidianidad de las personas que viven en el Paso. Sabemos, y ya lo decía yo en un principio, que los asentamientos religiosos se ponen principalmente sobre los asentamientos prehispánicos. Esto tiene que ver, supongo que también lo sabemos, con el poderío. Y a la hora de que donde tú estás acostumbrado a que está tu religión y yo llego y te pongo encima la mía, pues te queda claro que la que manda es ella. Esto se ve clarísimo en el Paso Yucán. Están las estructuras de las escalinatas, aquí lo alcanzamos a ver en esta imagen, incluso tiene la alfarda. La alfarda es lo que contiene los escalones, esto de piedra, más todos los demás siguen ahí muy presentes. De hecho, aquí se ve muy bien la alfarda con la escalera. De hecho, el templo se asienta sobre la plataforma donde estuvo el asentamiento prehispánico. Ahí vemos perfectamente la escalinata. Y si la vas a ver ahí y ves con tus ojos, verás que las piedras tienen este no tallado que tenían los prehispánicos, ¿no? En todos estos monumentos. Y ya se ve que cuando hicieron la restauración de la iglesia y del convento, despejaron y sacaron todos estos muros que son vestigios prehispánicos, que realmente no eran parte del convento, pero que sí Elina los descubrió, los puso a la vista. Ahí conseguí una foto de la antigüedad, en donde vemos cómo no está muy pelada y restaurada la escalera y se nota mucho más su carácter prehispánico. Les decía yo esta parte de que es tan grande el convento y el atrio todavía más grande. En Hidalgo hay conventos Molango, esta de Paso Yucán, Atotonilco, que tienen estos atrios tan grandes que yo a veces me pregunto, ¿sería tanta gente para juntar en el atrio? ¿O por qué esos conventazos en unos pueblos que ahora a la fecha los ves pequeños, tranquilos y que de pronto tienen más? Pero bueno, todo el atrio conserva su barda atrial y 3 de sus capillas poses. La cuarta no es mi suposición, es una suposición que encontré en alguien que pasó por ahí antes, en donde la cuarta se convirtió en la capilla de indios, o una capilla abierta, para poder oficiar desde ahí a toda la gente que estaba reunida en el atrio. El portal de peregrinos es una cosa diferente, puesto que tiene esta estructura de arcos, que no es lo muy normal, ya no conserva la bóveda, pero sí da el acceso al convento, este claustro donde vemos aquí muy claramente la restauración que sufrió. Pienso yo que fue una restauración para una conservación aceptada, y además sí repusieron la parte jardinada y la fuente. Digo, a lo mejor falta el árbol de los naranjos que normalmente había en los patios,
pero al menos está jardinado y tiene la fuente, porque hemos visto unas restauraciones recientes que llegan y arrasan con toda la parte jardinada y ponen pura mampostería en los patios, es una cosa terrible, bueno, en mi opinión. Pero este sí fue un verdadero rescate, se rescataron las columnas, se rescataron los capiteles e incluso la pintura mural en muchos lados se rescató o se repuso en muros, en arcos, e incluso todas estas escenas del Nuevo Testamento sobre de las puertas y ventanas se siguen bastante bien en todo el entorno del claustro. En la parte superior es lo que podría ser el área de exposición del museo, que hoy es lo que es. No hay muchas obras, pero son unas obras muy valiosas del arte novohispano que están atribuidas a Andrés de la Concha y que son estas tablas al óleo que se bajaron de los retablos de la iglesia. No sé muy bien cuál es el proceso en el que se quitaron los retablos y se rescataron las tablas. Lo que sí sé es que están ahí esas tablas en la exposición, porque la iglesia, esa sí no fue restaurada, esa fue totalmente, absolutamente remodelada y cambiada. Toda la parte colonial se perdió, todos los retablos se quitaron y se conserva nada más la parte del coro y el sotocoro, que tiene este entresuelo de madera con este artesonado, y la viga principal, que es una viga muy interesante porque tiene todos estos relieves que tienen esta parte de fusión entre lo prehispánico y lo colonial, incluso tiene ahí la fecha de talla. Bueno, eso fue para ubicarnos. Ya que estamos ubicados, entonces la parte atractiva que tuvo para mí y que me indujo a hacer este trabajo fue el cementerio o el conjunto de tumbas, porque no sé si por la dimensión se puede llamar un cementerio, que se conserva aún en el atrio. Sabemos que durante la época colonial los entierros se hacían o en el atrio o en el cementerio, que exprofeso estaba junto del templo para esa función. Y en el siglo XIX la ley de reforma sobre los cementerios dispuso que los cementerios salían de los atrios y se iban a extramuros de las ciudades, que luego finalmente las ciudades se los acabaron tragando, pero que de origen tuvieron que retirarse. Estas tumbas están ahí, permanecen, son 23 tumbas, no más. Llama la atención dos cosas. Una, que originalmente hayan estado en ese lugar privilegiado justo enfrente al templo. Y dos, que no las hayan sacado cuando sacaron todas las demás y que hayan permanecido ahí. Pero esa no es la parte más emocionante. La parte más emocionante es que todas esas tumbas pertenecen a la familia Samperio, lo cual nos habla del motivo por el que están ahí. O sea, yo si veo un grupo de 23 tumbas que tienen el lugar privilegiado y que no se fueron, pues me queda claro que la familia Samperio era la familia que movía al pueblo, muy probablemente la fundadora, la que movía las inversiones, las tierras, los ranchos, las haciendas, y que por eso tenía ese lugar privilegiado, que se conserva. A ver, aquí voy a tratar de que logremos ver, me cuesta un poco de trabajo, pero hay dos filas de las tumbas, o sea, se alinean básicamente en una primera fila y en una segunda. La primera tiene 3 tumbas. Estas que alcanzamos a ver aquí en primer plano, una en un enrejado para ella sola y otras 2 en un solo enrejado. La que tiene el enrejado evidentemente es la más trabajada, la más monumental, voy a decir, y es la que destaca más por todas las demás. Las otras 2 comparten el enrejado, tienen una disposición más sencilla y menos ostentosa. Esta primera, que se destaca sobre este basamento como si fuera un catafalco y que encima tiene esta estructura rectangular, combina el material de la piedra con el mármol. En todas las tumbas vamos a ver que se combina la piedra o el mármol, uno, otro o combinados. En el relieve principal, este que mira hacia la iglesia, hay este relieve donde yo veo un ángel como que está expulsando a un menor, no sé si aquí lo distinguen, y unas 2 personas que lo defienden. Asumo mi falta de maestría en la historia sagrada, porque seguramente si yo hubiera estudiado un poco más de historia sagrada y iconografía,
podía decir cuál es la escena bíblica que está sucediendo ahí, no sé cuál es la escena bíblica. Lo que ven mis ojos es ese relieve que está hecho sobre el mármol y de la que puedo identificar una acción más que unos personajes. Y en la parte inferior de ese mismo costado está la placa con el nombre de Pomposo Samperio. Yo pienso que aquí es un poco donde podemos ir captando paso a paso esto que yo les decía de la lectura que podemos hacer en los cementerios, con este monumento que resalta, con estos relieves, con la placa con el nombre. A mí me queda claro que Pomposo Samperio hacía honor a su nombre y realmente le podía gustar resaltar y hacerse notar en medio de su sociedad. En la cara opuesta hay estas columnas de piedra que tienen estos capiteles simpáticos. Estoy muy consciente de que el autor dijo que eran unos capiteles corintios. Ya si los comparas con un capitel corintio, te va a quedar claro que no, pero sí, él estoy segura que dijo voy a poner capiteles corintios. Pero estas columnas que resaltan dan lugar a estos dos nichos en donde las placas tienen unos versos que no sé quién hizo, una tiene unos, la otra tiene las otras, unos versos como de despedida, bonitos, X, y bajo de ellos está la fecha 8 de diciembre de 1803, que es la fecha de muerte de Pomposo. A uno de los costados del lado chico vuelve a ver esta combinación con la placa de mármol y entonces ahí está la leyenda de recuerdo de tu esposa e hijos. En esa placa inferior no hay nada, pero del otro lado vuelve a ver otro relieve con un ángel que yo describí como un ángel sobre las nubes. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Y yo no estoy bastante seguro de haber visto un personaje como con un globo terráqueo, que ahora que veo esta imagen aquí no la estoy viendo, pero eso es lo que yo había identificado. Y esta placa curiosa en donde está el nombre de María Melesia Samperio, que ya se ve que es una persona que vivió 17 días. Entonces debe ser una descendiente de Pomposo que 100 años después vino a convivir con él para siempre jamás. Entonces, bueno, esta es un poco la descripción de esta tumba de Pomposo, que es la que más resalta de todas. Las otras dos corresponden a Juan Ignacio Samperio y a Herminio Samperio. Son dos tumbas menos ostentosas que las de Pomposo, hechas estas nada más en mármol, con una estructura normal de sepulcro, ¿no? Una plataforma baja, una plataforma más alta y luego esto donde se apoya la lápida. Me parece que para hacer tumbas que tienen más de 100 años y que se quedaron ahí desde hace 80 más, pues puedo decir que están conservadas, aunque el comportamiento de la tierra, de los gases y de la naturaleza normal, pues les va haciendo rupturas y ataques que les resultan dañadas, pero bueno, estas dos de mármol que tienen su placa, la placa de Juan Ignacio y la placa de Herminio. Juan Ignacio, tenemos la lectura. Juan Ignacio, déjenme ver aquí, del 29 de agosto de 1841 y murió en junio de 1902, mientras que Herminio vivió del 12 de marzo del 78 al 3 de diciembre de 1906, lo cual, haciendo sumas, porque además te tienes que pasar haciendo sumas cada vez que encuentras una lápida, me hace pensar que el uno era el hijo del otro, Herminio fuera hijo de Juan Ignacio. La unificación de las tumbas me parece también que te está hablando de una familiaridad o de una misma persona que escogió. Las tumbas, les decía yo, están medio maltratadas, pero la del lado izquierdo, que es la de Herminio, conserva aún este pedestal que sostiene un basamento para una cruz. Yo pensaría que esa cruz no es la original, porque no se ve muy original, tal vez fue sustituida, pero el hecho es que si las dos tienen esta manera de resaltar con un obelisco para adornar, inmortalizar, dar cierta categoría, todo esto se pretende a través de una tumba. Entonces, esa permanece, la otra no permanece.
En la siguiente fila hay 13 tumbas. Estas dos de la derecha, que están atrás de la de Pomposo, cada una en su corralito. Después hay 4 más pequeñas, que ahí las notamos, en otro corralito. Y las otras 7 en el siguiente corral. Esas 7 están bien alineadas. Hay 4 que son iguales, las notamos aquí. Y ahora vamos a hablar de una más que está atrás a la izquierda y que parecería que es como desfasada, como que se salió del perfecto orden que traíamos en las filas. Ahora hablaremos de ella. Esas 13, todas tienen nombre y todas pertenecen a la familia Samperio. No puedo yo venir aquí a contar todos los nombres de todos los imperios con todas las, pero todas son de la familia Samperio en sus diferentes épocas. Esta es de Trinidad Samperio, que señala el nombre de la de Trinidad porque él en algún momento en búsqueda de las referencias me aparece, todos los Samperios aparecen como en algún momento alcaldes y presidentes y todos los puestos del cabildo, porque si todos son Samperios y el pueblo es de tamaño que después me queda claro que todos tienen que ser Samperios. Pero en estos momentos coincide con el cargo de Trinidad Samperio y ahora vamos a ver sus consecuencias un poco más. Esas tumbas están en esa sola reja, voy a decir, las dos que pertenecen ahí. Y luego estas 4 son más pequeñas, son también de mármol, no tienen doble plataforma, solo tienen una plataforma, y sí nos queda claro en estos pedestales que cada uno conserva algo diferente. El de hasta allá, los dos de hasta allá conservan el dado, este ya no conserva nada, pero sí se lee que sobre del dado había o cruz, o macetón, o virgen, o ángel, X, lo que fuera, para completar el adorno de estas tumbas, que a ojo, voy a decir a ojo, se ven más pequeñas, y que cuando lees la lápida, que ahorita vamos a ver, de Guadalupe Samperio, de 4 años, entonces considero que esas 4 son de niños, y por eso son unas tumbas que están enrejadas juntas, y que tienen esa misma fisonomía, voy a decir. Estas son las otras 4 que son diferentes, en realidad son las más diferentes, incluso diferentes a las tumbas. O sea, si categóricamente cada uno de nosotros te quiero explicar una tumba y pinto una tumba, yo creo que nadie vamos a pintar esa tumba. Estas son de piedra. Ahí está la de Guadalupe, que es esta niñita de 4 años. Y estas son estas 4, son las mismas 4 que tienen la mejor reja. Esa reja es una reja de hierro fundido, el corralito de las de los niños, que es la reja más bonita de todas. Todas las demás son con solera o con algunas curvitas, pero esta es la reja realmente trabajada como una reja de hierro fundido que acusa, otra cosa que se acusa en los cementerios en este momento, que es la modernidad a través de todas las rejas de hierro fundido, igual que la presencia de las lámparas cuando las hay, de los macetones cuando los hay. Pero esa es una. Y estas que son las de piedra, que me queda clarísimo que en esta parte superior incluso hay una ranura donde perdieron su remate superior. Perdieron su remate superior. Esta primera que vemos tiene aquí estas como piñas invertidas que las otras no tienen. Entonces vas viendo que eran unas tumbas mucho más decoradas, que tienen cada uno su habitante Samperio, escrito en diferentes tipografías, enmarcado en diferentes modos, cada uno con sus fechas y sus nombres, pero todas están ocupadas por Samperios. Unas con unas lecturas y unas dedicatorias interminables, otras con el nombre y las fechas, pero se conservan todas ellas iguales. Y esta es la tumba que es la que parece ser que está desfasada, pero no es cierto, los desfasados son todos los demás. Esta tumba, si ves en la foto de la derecha, está perfectamente alineada con el templo. Esa es la tumba más vieja, o sea, esa es la primera tumba. Esa tumba estuvo ahí, sus materiales son diferentes, no es piedra, no es mármol, es mampostería, está perfectamente aplanada, tiene esta bovedita, que ahorita vamos a ver de lado, tiene esa bovedita para hacer una estructura completa y es la que está alineada. Entonces todos los demás llegaron y son los que cambiaron y ya luego entre ellos se alinearon
e hicieron que esta era la que pareciera desfasada. Hasta le hicieron su corralito ahí, el corralito da la vuelta como para que no quede tan perdida, pero esta era la original. Esta tumba tiene dos habitantes, que son Cayetana Calderón de Samperio y José Agustín, mira, ahí se ve la bovedita completa de toda la tumba, y José Agustín Samperio. Es la tumba más vieja de todo el cementerio. La de Cayetana tiene la fecha perfectamente bien puesta, se murió a los 95 años Cayetana, y tiene la fecha de fallecida el 17 de junio de 1870. José Agustín tiene la fecha de quién sabe cuánto, de 1800 algo. Entonces, si quieren leer el 80, se convierte en el hijo de Cayetana. Si quieres leer lo que quieres leer para que sea su esposo, pues entonces ahí lo conviertes en su esposo. Me dio bastante tranquilidad ver que hay personas que tuvieron el mismo problema que yo durante todo el tiempo. Pero, gracias a Dios, para venir aquí estuve hurgando en las genealogías y en una de estas de Family Search me encontré con que sí son esposos. Entonces ya puedo ubicar mejor la fecha de José Agustín y ubicarlos a ellos como esposos, muy probablemente, que es la siguiente parte que haré de mi trabajo, de padres de todos esos, porque tienen 12 hijos. Y al menos de los que me suenan a mi ojo y a mi oído, ya identifiqué 6 que están ahí enterrados. Entonces muy probablemente son el pie de toda la rama que está en ese cementerio, y ellos están ahí guardados en su tumba. Quedan en el atrio algunas otras placas. Sí hay 2 placas en el piso que no tienen nombre Samperio, no sé si fueran unos yernos o nueras adquiridas, o unos que les dio flojera sacar cuando sacaban todos los demás, porque no tienen nombre y no lo sé. Pero las otras que están en el piso, que son 2, 3, sí tienen nombre Samperio. Y luego hay otras 2 que están ahí como salpicadas, una de las cuales me llama bastante la atención porque es de Trinidad Samperio. ¿Se acuerdan que les dije presidente municipal que está en las tumbas de la segunda fila? Esta tumba, que tiene la escultura más bonita y que tiene la escultura de este ángel coronando la cruz, que esa es otra lectura que se hace en los cementerios, a partir de la escultura en donde puedes representar si es un angelito, si es un niño, si es una mujer doliente, si es un coronel y le ponen la gorra, la espada, si es un marino y le ponen el ancla de la tumba, si es un árbol truncado porque era un joven que murió. Porque además la coincidencia de la expulsión de los cementerios, de las iglesias, con la apertura, está muy unida al romanticismo y a todo este deseo de los escultores de la Academia de San Carlos, que ya no querían hacer temas religiosos exclusivamente. Y los pasteros eran un escaparate magnífico para poder hacer todo este tipo de esculturas, que no es el caso. Esta es la que queda de ese tipo, pero tiene una placa con una leyenda que dice "Hijo mío". Entonces Trinidad Samperio yo lo adjudico como hijo del otro Trinidad Samperio. Y curiosamente hay otra tumba en donde hay un Trinidad Samperio anterior y una madre que llora. Entonces ya se ve que el Trinidad Samperio había por todos lados. Ahora voy a contar otra parte que descubrí para venir a este lugar. Cuando tuve que regresar a Pasoyuca a leer la fecha de José Agustín, que de todo el mundo no me sirvió de nada porque quedó igual de ilegible. Pero sí investigué más cosas, fue muy simpático además. Estando queriendo saber más cosas, una chava me dijo: vayas a buscar a la mamá de Juan Samperio, que vive ahí, y que es una anciana y que sabe todo. Entonces ahí voy a buscar a la mamá de Juan Samperio, que era una anciana, y que como estábamos en el Pasoyuca, donde todos son amigables y todavía es pueblo, la señora me abrió la puerta de su casa, me pasó a su casa, me sentó en su comedor y se puso a platicar conmigo feliz de la vida, como Dios manda, como Dios manda. Y entonces ella me contó, cuando yo empecé a preguntar, pero cuénteme por qué eran los dueños, a qué se dedicaban, dónde están sus ranchos, cuáles de sus haciendas quedan, o qué. Ella olímpicamente me dijo: yo no soy Samperio. Me dijo: mi marido era Samperio, pero se murió.
Y entonces yo me tuve que dedicar a cuidar a mis hijos y no sé quién es quién y no sé quién es. Todos son Samperio, pero yo no sé quiénes son, porque yo soy Islas. Ah, ustedes Islas Silva. De hecho me dijo, mi marido ni siquiera era de Pasoyucan, era de Zempoala. Se vino a vivir al Pasoyucan conmigo porque los Islas aquí viven. Bueno, pues no se acordó de nada, mucho gusto, ahí me avisa si se acuerda de algo, qué felicidad, buenísima la señora, me fui. ¿Y qué creen? Que llegué al cementerio y están estas lápidas que yo ya había visto desde la otra vez, no están incrustadas en el muro como hay otros sepulcros, solo están apoyadas en el muro, pero que les cuento, todas ellas son islas. Entonces ya se ve que los Islas y los Samperios sí tenían por ahí o mucha afinidad o algo de pugna, uno nunca sabe, pero sus lápidas sí permanecieron en el cementerio. No, sí tengo que decir que no he tenido tiempo de hurgar en los Islas, pero sí el hecho de que esta señora me dijera eso, entonces ya me hizo reparar a la hora que vi Islas. Entonces, Islas, eso ya entreteje estos lazos, por un lado entre los Islas y por otro lado entre los Islas y los Samperios, los hijos y todo, y todas estas cosas que se van descubriendo a la hora que vas hurgando en todos estos pasados, que tengo que decir que en este caso estos pasados son también el presente, porque en mi visita, en mi última visita también, me enteré que había que ir a Santa Mónica, porque cuando estaba yo buscando cómo llegaba uno a El Paso Yucán, vi, y también la capilla de Santa Mónica a pocos kilómetros del convento de San Andrés. Entonces cuando pasamos por Santa Mónica dije, ahí. Y entonces resulta que la capilla de Santa Mónica no está capilla, tiene también un atrio gigantesco y una verdadera iglesia, pero pues está cerrada y quién sabe cuando viene el cura. Pero lo emocionante es el cementerio, que es un cementerio como todos estos, con su camino central y su remate en capilla y sus 4 ejes y todo eso. Pero lo primero que me llamó la atención es que esta obra fue construida por el señor Emilio Samperio en 1950. O sea, ya los Samperios se me vinieron hasta acá y ya me están invadiendo ahí en Santa Mónica. Probablemente no me están invadiendo, probablemente desde un principio estaban en esto que les decía yo de los municipios cerca, entre Zempoala, Santa Mónica y y entonces ahí me encontré con otra rama, dinastía, hojas, pues por eso se llaman árbol genealógico, ¿no? Porque se van abriendo más ramitas y más hojitas entre toda la descendencia. Y entonces este cementerio está también lleno de Samperios en todas sus modalidades. La verdad es que aquí ya no hurgué, ya nada más tomé las fotos que decían Samperio, pero estos Samperios ya son nuestros contemporáneos, o sea, estos Samperios ya tengo unos ahí que murieron, están enterrados en el 2009. Entonces, bueno, por supuesto que luego cuando fui a comprar unos pastes y aquí me iba yo, había una anciana ahí sentada de Ucrania y se llama Samperio. Sí, claro, todo el mundo se llama Samperio, obviamente. Entonces, hay que ir caminando por las calles para ir preguntando tú a qué Samperio perteneces. Pero este murió en 2017, lo enterraron en Samperio. O sea, en realidad me lo iba a pasar unos días ahí para conocer a todos los Samperios y a ver qué me pueden contar. Bueno, pues esta es la historia que les venía a contar, que espero que les haya parecido divertida. A mí me parece muy divertida. Por esto que les decía yo de los cementerios que te cuentan tantas historias, pero que en esta historia, en particular, además te está contando esta historia de la familia Samperio y de cómo se tejen. Claro que si además te amparas en todos estos estudios genealógicos, resulta mucho más emocionante, porque entonces ahí ya te amarran los padres con los hijos y las fechas y todo. Si no tienes la fecha no puedes hacer nada, pero pues eso, no sé si quieran comentar algo, preguntar o qué. Pero te puedo conseguir un PDF, eso sí puedo, si quieres. ¿Sí? Okay. ¿Tendría compartir en el grupo de
seminario? Sí, claro. Y bueno, yo compré uno una vez en Mercado Libre, pero pues me costó como 4 veces. Me costó como 4 veces más de lo que costaba normalmente y era usado, pero lo conseguí. Pero pues lo último que supe es que está en PDF y pues a mí me parece que eso ya soluciona el problema, ¿no? Gracias. Algo más. Pues es encantador, ¿no? Yo les digo que los partidos siguen gran información de mil cosas, y también hay cuantos. También hay muertos, pero esos no aplican mucho, no aplican mucho. Cuando tú vas a ver al muerto, sí, pero cuando tú vas a ver todo lo demás, pues el nombre del muerto y hasta ahí nada más. En el panteón de Culiacán, puede ser. Si tú ves el plano de la ciudad para ver qué quieres ir a visitar, dice Museo de Arte Funerario. Entonces yo inmediatamente dije, oye, ¿dónde está el museo? ¿En el panteón? Ah, ok. Entonces fui al panteón y entonces las tumbas tienen una ficha, tienen esto en piedra, donde dice el artista y el difunto y la fecha y todo. Las niñas de 15 años con sus vestidos morados de alas de mariposas están ahí retratándose en su estudio fotográfico antes de ir a la fiesta en el cementerio. Y ahí estaba el entierro, ahí estaba la familia, esa familia no estaba muy doliente, estaba con un mariachi, pero estaba el entierro. Entonces, ¿ves? Todo lo que puede suceder al mismo tiempo en un cementerio, todos estamos contentos, todos apreciamos todo y todos somos felices. Entonces, bueno, si no han visitado, bueno, si están aquí sentados, quiero pensar que sí han visitado panteones, si les gustan, pero no lo vayan a dejar de hacer, porque además luego nos los quieren quitar por ahí, entonces es mejor que hay que ir a verlos. Muchas gracias. Pues un pequeño reconocimiento le damos. Aquí finales, Muchas gracias. Agradezco muchísimo el reconocimiento, punto uno. Y el papel, porque los papeles ya no existen. Y el tiempo de darlo, porque normalmente luego te lo mandan. Eres muy amable. Muchas gracias. Mil gracias. Aquí a Alicia, bueno, pues ha estado los 40 años, antes con Elsa, tomé el lugar de Elsa cuando desgraciadamente nos abandonó de este mundo. Pero pues ella es parte de nuestro seminario y también nos la queremos muchísimo y nos ha dado magníficas pláticas y nos dio una semblanza ridícula, porque ella tiene otras varias hojas como para hablar de ella, pero que es que resurgió. Esto fue ridículo, esta mujer que la maravilla, y lo van a notar ahorita con su plática. Pero bien, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo maestría y doctorado en Historia de Sociedades y Economía de los siglos XIV y XIX por la Escuela de Altos Estudios París, Francia, en 1982. Desde hace 38 años, yo creo que ya son más. 42. Hasta aquí. No. Docente investigadora del Instituto Politécnico Nacional y desde hace, me imagino que 30, investigadora nacional. Ha estudiado los conventos femeninos de la Orden Jerónima en la Nueva España y publicado 4 libros sobre el convento de San Lorenzo en la Ciudad de México y uno sobre Jerónimas de Puebla. Otras de sus líneas de investigación son la comida durante el periodo virreinal, las cofradías, gremios y santas escuelas, así como el arte efímero de la cena. Bueno, pues esto es lo que ya dice de este cachito, pero pues tiene muchísimas publicaciones, muchísimas más, y de las cuales les trajo alguna muestrecita.
Por lo pronto le vamos a dar la palabra a la Buenas tardes, no saben lo feliz que estoy de estar aquí con ustedes, ya presencialmente después de más de 2 años de estar en pantalla todo el tiempo. Y bueno, pues entonces hubo por ahí un pequeño problema cuando Ingerman me dijo que no, tenía yo que mandar con mucha antelación las fotos, porque además había habido problemas con las presentaciones. Entonces yo dije, bueno, pues si yo nací en la primera mitad del siglo pasado, si yo nunca estuve con todas estas tecnologías, ¿por qué no regresar a como dábamos las conferencias? Pues en los años 70, 80 todavía. Entonces vamos a hacer un intento de trabajar todos juntos y por eso les di una pequeña probadita de un libro que publicamos en 2001. En esa época todavía apenas empezaban las cámaras digitales, lo que hizo que este libro de los costos de la salvación, las cofradías de la Ciudad de México en los siglos XVI al XIX, quedara siendo un ejemplo de todas estas cofradías. Pero imagínense que las imágenes, los editores no fueron al archivo a sacar foto por foto, porque son más de 180, entonces se les hizo muy fácil hacer el libro con las fotocopias que nosotros habíamos sacado del Archivo General de la Nación, Clara García y yo. Afortunadamente fueron un tiraje de 2.000 ejemplares, se agotaron muy rápidamente y platicando el otro día, bueno, el otro día hace como 3 años con el director del archivo que lo acababan de cambiar, le decía, oye, ¿por qué ahora que tienen estas tecnologías, esos escáneres tan buenos, no escanean estos sumarios de indulgencias, estas patentes, y vuelven a hacer el libro, pero ya con las técnicas modernas? Porque finalmente este libro quedó como un catálogo más de ilustraciones, porque todas estas que tenemos en este libro no están en los catálogos de ilustraciones del Archivo General de la Nación. Entonces me dice, pues sí, pues vamos a hacerlo, pero ese quedó, vamos a hacerlo, y llegó la pandemia, pero me voy a aplicar este año para que se pueda llevar a cabo. Lo hicimos con Clara García, las dos nos conocimos en 1982, cuando ambas estábamos haciendo tesis sobre cofradías. Ella sobre la de Aranzazú, yo sobre la archicofradía de Santísimo Sacramento y Caridad. Y de repente nos conocimos en el archivo y dijimos, bueno, pues a trabajar juntas, no hay más, somos las únicas que trabajamos con cofradías. Y finalmente fue un éxito ese trabajo, porque finalmente vimos cuál era la forma de organización de la sociedad novohispana desde la conquista. Pues bueno, siempre esa conferencia empiezo agradeciendo desde luego a Inger, que siempre me invita, estos 40 años que hemos transitado en este camino de la investigación sobre la muerte, y desde luego se la dedico a mi gran amiga, hermana, Elsa Martínez. Así es que bueno, ruego por ti, Elsa. Bueno, 1521 cae la ciudad de Tenochtitlán, cae el último reducto, que es Tlatelolco, y Cortés con sus hombres se repliegan hacia Coyoacán. Hacia Coyoacán se encuentran con un gran problema. Son solos, están en un gran territorio, con una gran población indígena, y cómo se van a organizar. Tienen que organizarse porque tienen que solventar sus necesidades personales, y mucho menos un pequeño grupo que está conociendo en otro país. ¿Cómo se van a organizar? Pues simplemente por el medio que ellos conocían, por una cofradía. Tienen que estar unidos a través de una asociación, de una cofradía, que significa confrer, hermanos todos en una misma devoción, en una misma fe, y hay que estar unidos porque somos hermanos de devoción y tenemos que salir adelante y tenemos que abrir paso para fundar todo tipo de instituciones que
que solvente nuestras necesidades, pero que también reciba a todos esos hermanos que van a venir del otro lado del océano. Inmediatamente en Coyoacán se funda la primera cofradía, la Cofradía de la Santa Veracruz. ¿Por qué Veracruz? Recuerden que él llega a costas mexicanas, muy cerca de un Viernes Santo. Entonces le pone al lugar, primer lugar que pisa, la Santa Veracruz, la Santa y Verdadera Cruz. Entonces así tenemos la primera cofradía que se funda en territorio novohispano es la de la Santa Veracruz. Posteriormente, con el paso del tiempo, cuando se establecen en la Ciudad de México, van a fundar su iglesia, una iglesia que aún conocemos, que está frente a la Alameda, que la están restaurando ahorita por todo lo que ha sufrido. Lo que es muy importante es que hay una placa en el lado de la iglesia que dice que ahí esa iglesia se hizo a través y por promoción de la cofradía de los nobles caballeros de la Santa Veracruz. Desde entonces ellos se van a llamar los nobles caballeros. Ahí está la cofradía. Pero cuando Cortés llega a la Ciudad de México, ¿cuál es la primera fundación que va a hacer? El hospital de Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de la Inmaculada y Pura Concepción de María Santísima, la Virgen María. Entonces, ¿por qué? Porque un hospital ahora es para enfermos, pero un hostal es para recibir a la gente que llega, para que descanse. ¿Y cuál es el otro gran primer hospital que se funda después del de la Santa Veracruz? Pues es el de San Pedro, de la Archicofradía de la Santísima Trinidad. Es decir, ahí son dos instituciones muy importantes: el Hospital de la San Pedro unido a la Archicofradía de la Santísima Trinidad, el que va a reunir a todos los gremios. ¿Por qué? Porque también en Coyoacán se funda el primer gremio que va a estar en territorio americano, que es evidentemente el de los herreros. Ellos venían con caballos, ellos venían con mosquetes, con armas, y necesitaban a los herreros que se encargaban precisamente de mantener en buen estado esto que ellos usaban. Entonces fueron los dos primeros gremios. ¿Qué son estos documentos que les traje hoy, el día de hoy? Vamos a ver qué son los derechos y las obligaciones de los cofrades que tenían y que pertenecían a una cofradía. Proliferaron las cofradías, fundadas, claro, sin permiso del obispo, sin permiso eclesiástico, porque bastaba que se dijera que una cofradía se iba a dedicar a enterrar a los muertos para que inmediatamente se pudiera fundar una cofradía. Esas proliferaron tanto que cuando se lleva a cabo la reforma del episcopado mexicano en 1772 por el obispo Núñez de Alba Peralta, ve que en la Ciudad de México hay cerca de 600 cofradías. Entonces dice, esto no puede ser, es cierto que se unen para solventar todas sus necesidades, pero tenemos que hacer una reforma a estas cofradías y las vamos a dejar de retribución. Ahorita vamos, es decir, que aportan dinero los socios a la cofradía, los cofrades, y de devoción. De devoción van a ser todos los que no aportan dinero, pero que existen y que no las puede desaparecer. Pero el que se va a encargar de las fiestas y de todo lo que concierne a la cofradía van a ser los mayordomos. De ahí vean que todavía siguen existiendo nuestras mayordomías aquí en México, en los pueblos originales, por mencionar algunas para destacar. Entonces, bueno, esto también es muy, muy importante, porque es el grupo de personas que se unen para fundar una cofradía. Necesitan una sede. ¿Y cuál va a ser la sede? Pues van a ser los templos que se van a ir formando en la Ciudad de México. El primero, el de San Hipólito, porque en ese día
el 13 de agosto, día de San Hipólito, acá en la ciudad de Tenochtitlán. Y de ahí van surgiendo todos los templos, sobre todo cuando llegan las órdenes monásticas, como las franciscanas, los dominicos, que es en donde van a tener en su seno el mayor número de cofradías. Tenemos, por ejemplo, el de San Francisco, que va a tener cofradías indígenas, que después va a sacar a las orillas de la ciudad, así como los dominicos, la famosa capilla de los mixtecos, que también va a sacar del centro de la Ciudad de México, para que en el centro de la Ciudad de México queden únicamente las españolas. Pues bueno, una cofradía, este grupo de personas que se unen, no tiene que tener una capilla en un templo. Tomemos, por ejemplo, la catedral, que tardó más de 150 años en hacerse, en concretarse, y que va a ser la segunda, porque acuérdense que la primera catedral fue la de Puebla, y se van haciendo grandes capillas, es decir, cada cofradía va a tener su santo patrono y ahí le va a hacer su capilla, ahí va a hacer todas sus funciones, es decir, sus misas, sus rosarios, pero sobre todo ahí va a enterrar a los muertos en la capilla. Por eso es tan importante que tengan y proliferan capillas. Es decir, importante porque se van a enterrar. La gente necesita una sepultura cristiana, todo muerto, y por eso los templos con las capillas. En esta capilla va a haber un altar con reliquias, a lo mejor de su santo, pero lo que sí va a estar es tener indulgencias, es decir, una capilla, una cofradía necesita indulgencias, entonces las manda a pedir al Roma. Y esto va a costar muchísimo dinero, pero poco a poco las capillas van tomando forma, los templos, y ahí cada cofrade va a tener las indulgencias que va a ganar para su vida en el más allá. Aunque vamos a ver que estos contratos, estos sumarios de indulgencia, que son las que ustedes tienen ahorita en sus manos, van a estar bellamente ilustradas, porque es el trato que se establece entre la cofradía y su socio, su confrere, su cofrade, su hermano de religión, y prolifera, y cuesta mucho dinero ir a buscar la Roma. Aquí yo les hice un resumen muy pequeño como yo les decía, Santiago de la Cruz nos dice en 1974, los derechos y las obligaciones de los cofrades se hacían conocer por medio de las patentes, curiosísimos documentos que hoy día bien pueden considerarse como reliquias bibliográficas, dignas de figurar en los anaqueles del más exigente coleccionista de libros y papeles de otras centurias. Bueno, pues en su definición más específica, las cofradías o congregaciones eclesiásticas fueron las asociaciones de fieles principalmente compuestas por seglares. Esto es muy importante, por seglares, es decir, por nosotros. No tienen nada que ver con las órdenes monásticas, ni siquiera con el arzobispado. Claro, sí tiene que ver con el arzobispado, porque es el arzobispado el que les va a dar el reconocimiento, y tienen ellos que estar reportando cada año al arzobispado cómo van sus finanzas, cómo van sus socios, cuánto es lo que ganan y cómo van sus contabilidades. Entonces el arzobispado les da un aval diciéndoles que sus finanzas están bien. Estos libros de cofradías que van a ser autorizadas por el obispo del lugar para pie a que se forme un juzgado de capellanías y obras piadosas. ¿Por qué? Porque todas las cofradías deben, y por obligación, hacer una obra de piedad, hacer una obra de caridad con el prójimo, no únicamente para sus cofrades, sino para la sociedad en general. Vemos que fueron canónicamente reconocidas por el obispo del lugar y gobernadas por un superior competente de la cofradía. Pero, ¿qué se dedican esos?
¿Qué es la obligación que tienen estas cofradías? Pues tienen que practicar 9 de las 14 obras de misericordia con el fin de agradecer y alabar al Creador y ayudar al prójimo por ser hijos de Dios. ¿Cuáles son estas obras de misericordia? Son esas ampliamente definidas en las patentes y sumarios de indulgencias y de los catecismos. Se dividen en 7 obras espirituales y 7 corporales. Las primeras son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que llega, perdonar las injurias, consolar al triste, soportar los enfermos, los del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Esas son las obras de misericordia espirituales, pero las corporales son las más importantes y son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Y las cofradías van a hacer eso. Es decir, ellas van a cubrir en gran forma todas las necesidades sociales de la sociedad. Es decir, el gobierno, el virrey, se va a olvidar de muchas cosas de estos porque ya tiene las cofradías que se van a organizar para cubrir todas estas necesidades sociales tan importantes. Es decir, visitar a los enfermos. Va a haber cofradías hospitalarias importantísimas, por ejemplo, en San Juan de Dios, en donde hay hospitales. Al final yo les di una lista de las cofradías hospitalarias que hubo en la Nueva España, donde estuvieron cofradías homónimas muy importantes. ¿Y por qué? Porque es la principal necesidad que nosotros tenemos, es la salud sobre todo. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Muchas cofradías que no fueron hospitalarias sí mantuvieron 1 o 2 camas en los hospitales para sus agremiados. Después, otra fue dar de comer al hambriento, es decir, debería de dar de comer al hambriento. ¿Quién cubrió estas necesidades? Estas fueron las congregaciones jesuitas en sus colegios jesuitas. Acuérdense que los jesuitas a sus conventos, si podemos llamarles, se les llamó colegios, no se les llamó conventos, siempre fueron colegios. Los alumnos de los jesuitas, como el colegio de San Gregorio, tenían que visitar a los presos 1 vez al mes para darles de comer. Dar posada al peregrino. Esto es muy importante porque las cofradías también funcionaron a través de esta patente, de este documento de identificación que les va a dar la cofradía. Pueden hacer toda una serie de visitas. En primer lugar, si viajan por ejemplo, a Oaxaca, las cofradías de los Dolores, había en Oaxaca unas muy importantes, o cualquier cofradía homónima al que el cofrade perteneciera, podía ir a esa ciudad donde estaba su cofradía homónima y la cofradía lo tenía que alojar gratis y tratarlo muy bien durante 9 días, que supuestamente duraba un novenario que le iba a decir a su madre. No tenía que dar ni que nada, cogerme bien. Vestir al desnudo. Desde luego aquí se ocuparon esto de vestir al desnudo, las cofradías lo identificaron con las mujeres al hacer colegios para mujeres. Fueron 3 grandes colegios. El primero, el Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Caridad, que correspondía a mantener a la Cofradía de Santísimo Sacramento y Caridad, la más opulenta, la que mereció el nombre de la Ilustrísima por contar entre sus miembros a la crema de la sociedad novohispana. Después, otros colegios que surgieron en el siglo XVIII, muy importante, el Colegio de las Vizcaínas, todavía en funciones. Es una de las pocas instituciones virreinales que han subsistido, el Colegio de las Vizcaínas. También en esta época
en 1772, la cofradía de Nuestra Señora de Covadonga, a través de uno de sus capellanes, funda un gran colegio que va a ser el colegio de Nuestra Señora de Covadonga. Desgraciadamente, este nunca llegó a funcionar. Sí hubo niñas huérfanas, sí hubo niñas españolas de la cofradía que venían, como en la del colegio de Vizcaínas, como el colegio de Nuestra Señora de la Caridad, pero no cuajó, no hubo quien la siguiera sosteniendo, acabó siendo un viaterio y finalmente en una casa de vecindad. Lo importante de estos tres colegios es que todavía existen y sus edificaciones son espectaculares, como la lista de hospitales que les di. Está el colegio de las Vizcaínas, que sigue funcionando. El colegio de niñas de Nuestra Señora de la Caridad es el club de banqueros actualmente, pero existe su templo todavía. Y el de Covadonga, que se restauró como vecindad en 2008 por la Fundación Carlos Slim, y a condición de que las personas que vivieron ahí no las vendieran, sino que siguieran habitando ahí. Y es también muy importante. Son todas estas herencias que nos van dejando las cofradías. Y bueno, visitamos cualquier iglesia y vemos que ahí están todavía los altares y sobre todo las preciosas pinturas, las preciosas imágenes. El caso de la iglesia de la Santísima Trinidad, no traje una imagen de la Santísima Trinidad de la Archicofradía, porque fue donde estuvieron los 16 gremios más importantes de la Ciudad de México. Es decir, todos los gremios de la Nueva España ahí se concretaron, eran 16. Si ustedes quieren ver el número 24 de Monumentos Históricos de Lina, es un número dedicado a la Cofradía de la Santísima Trinidad, en donde vemos que inclusive en su fachada, en la restauración que se hace en 1780, más o menos, aparecen en la fachada, si ustedes la ven, que está dividida en 3 cuerpos, van a ver que están 16 cruces redentoristas trinitarias, cada una corresponde a cada uno de los altares que tenía la archicofradía. Algo muy valioso de esta archicofradía es que aún subsisten las imágenes originales. Es una maravilla ver a la escultura de la Santísima Trinidad que a partir de 2008-2009 se restaura y increíblemente se dejan en una situación maravillosa que se pueden ver. La última, sí puse una imagen de la archicofradía de Cosme Damián, porque existe todavía esa cruz que ustedes van a ver en la cofradía, es una de las últimas o penúltimas, todavía existe ahí en la Santísima Trinidad. Es una cruz taraseada preciosa, está hecha de placas de carey de este tamaño más o menos, y además tiene otras incrustaciones de hueso, de marfil maravillosas, donde hay querubines, donde están los cuatro de los padres principales de la iglesia. Bueno, no saben qué maravilla de cruz, y se restauró en la escuela de restauración, la dejaron preciosa, y ahí en la Santísima logramos que los sacerdotes nos dieran un recinto que es todo el corredor en la parte nueva de la Santísima, porque tienen ahí una casa de ellos que actualmente es como un seminario de los redentoristas, y ahí inclusive pusimos una reja porque se conservan todas las pinturas que había en el templo, y está un apostolado de los Rodríguez Juárez precioso, donde está representado cada uno de los apóstoles en su martirio de muerte que estuvieron en la sala. En la iglesia principal. Entonces ahí se ha conservado todo eso. Desgraciadamente el temblor de 2017 también pues acabó nuevamente con la iglesia, porque se volvió a abrir una gran grieta y se están protegiendo
las esculturas de estas cofradías. Está, por ejemplo, por nombrarles una, el Cristo de la Primera Caída, que está precioso, que está agachado, con una cruz también muy bonita. Y eso fue muy lindo porque una señora le empezó a tener mucha devoción y bueno, le empezó a traer su hábito, y de repente cuando se pusieron las esculturas restauradas, la gente empezó a venir y a tener mucho culto hasta que nuevamente se cierra en 2017. Pero bueno, afortunadamente se ha conservado todo ese bagaje artístico ahí en la misma sede. Pero vamos a ver qué pasa con estas indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Aquí les doy una definición de indulgencia. La saqué en internet, se las voy a explicar. Las indulgencias, la doctrina de las indulgencias es un concepto de la teología católica estrechamente ligado a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. En su formulación común consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal de guerra, pueden ser objeto de una remisión o indulgencia, de latín indulgencia, que es bondad, benevolencia, gracia, remisión y favor, concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Esa institución se remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como su formulación se han desarrollado a lo largo del tiempo. Bueno, así, si se los explico muy burdamente, ¿qué quiere decir? Que ustedes pecan y se transgreden uno de los 10 mandamientos de la Iglesia, pero de repente se arrepienten y van y se confiesan, y el sacerdote les da la absolución. Entonces ustedes ya son perdonados por ese pecado, mas no así se les borra la pena que ustedes, el castigo que ustedes merecieron por ese pecado que cometieron. Se les perdonó, pero ustedes, cuando fallezcan, tienen que borrar esa pena a través de las llamas del purgatorio. Entonces, para eso sirven las indulgencias. Entonces, las cofradías tienen que mandar a pedir sus indulgencias a Roma, y les cuesta muy caro y se deben de renovar cada 25 años. Entonces, todas las cofradías van a mandar a traer sus indulgencias, pero bueno, hay unas cofradías que no pueden, entonces se agregan a esas otras cofradías para beneficiar de estas indulgencias. Esas indulgencias se ganan cuando ustedes se inscriben a la cofradía y también en la fiesta titular de la cofradía. Entonces, si van y rezan frente al altar de la cofradía, ustedes ganan indulgencias plenarias, es decir, son las que borran todas las penas que tuvieron acumuladas. Todas estas penas se borran, no así las veniales las otras indulgencias parciales, que son las que nada más pueden dar, por ejemplo, los obispos de aquí. Por ejemplo, el obispo de aquí de México no podía dar más que 200 días de indulgencias. Entonces, es decir, son 200 días que ustedes ya no van a pasar en el purgatorio. Entonces, por eso es tan importante ganar las indulgencias plenarias o parciales. Además, es muy importante porque ustedes esas las pueden aplicar por sus difuntos. O sea, bueno, yo voy a ganar esta indulgencia plenaria, pero lo voy a dedicar a mi papá que se acaba de morir. Entonces va a salir inmediatamente del purgatorio. Entonces, si yo le aplico estas indulgencias plenarias o parciales a las ánimas benditas del purgatorio, entonces ellas van a ir a salir, se van a ir directamente al cielo y van a ser mis protectoras. Por eso, en todas las iglesias no puede, por ejemplo, en la Ciudad de México no puede haber dos cofradías con el mismo nombre. En todas, por eso hay tanta diferencia de nombres de cofradías. Sí puede haber dos en todas las iglesias,
pero aquí en la Ciudad de México no se permitieron porque fueron muy celosas. En las ciudades de provincia sí, tienen que ser la del Santísimo Sacramento y de las ánimas benditas del purgatorio. Curiosamente, las cofradías del Santísimo Sacramento toman mucha fuerza entre los españoles y no hay una sola cofradía indígena que no quiera tener a las ánimas benditas del purgatorio. En los censos de cofradías y de los bienes de comunidades indígenas, vemos que la que predomina por encima de todas es la cofradía de las ánimas benditas del purgatorio. ¿Por qué? Porque ahí todos vamos a pasar por el purgatorio. La misma imagen que ustedes tienen en lo que les repartimos es muy importante porque esta es una parte de la cofradía del Santísimo Sacramento de Caridad de Catedral. Aquí se ve cómo están unidas las tres reinos, las tres iglesias. La iglesia triunfante la vemos en primer lugar. Ahí están ya Jesucristo, la Trinidad, todos los santos y todos los que están gozando ya del cielo. Entonces tienen en segundo plano la iglesia militante. Nosotros somos la iglesia militante que tenemos que ayudar a alcanzar el cielo a los demás. Y vean cómo nosotros estamos encadenados con nuestros actos, con nuestras oraciones, con nuestras indulgencias que ganamos a las ánimas benditas del purgatorio. Son las tres iglesias, la triunfante, la militante y la purgante. Entonces, yo tengo que ser muy consciente de lo que estoy haciendo porque es mi salud para alcanzar la vida eterna. Acuérdense la famosa doctrina en Educar y Reinar: vivir para morir, morir para vivir. O sea, todos tenemos que llegar ahí sin ninguna pecado para hacer la vida eterna. Vean que también estas indulgencias que yo les di, hay, por ejemplo, la del Santísimo Sacramento y Caridad. Además, otra cosa muy importante, no podían usar las cofradías cualquier imagen. Hay el Santísimo Sacramento, yo pongo la custodia. No, pero yo nada más pongo la hostia. No. Las imágenes de las cofradías también están autorizadas por el Papa o por la Congregación de Indulgencias cuando, después del Concilio de Trento, se funda un grupo que se va a encargar de repartir estos breves del Papa y estas indulgencias. Es decir, todas las indulgencias se van a ganar, las va a dar las dos iglesias de Roma, la que es la Catedral Lateranense de Roma, la iglesia, la Basílica de San Juan de Letrán, donde el Padre oficia misa, cuando el Papa oficia misa, cuando hace las funciones de obispo, ahí funciona, y de ahí se expiden todos los breves, es decir, de breves de indulgencias, otros tipos de breves, para reconocer alguna fundación. Si ustedes ven el Colegio de Niñas de Nuestra Señora de la Caridad de Banqueros, en una de las puertas de la iglesia, que está sobre Bolívar y 16 de septiembre, van a ver esta iglesia y este colegio de niñas se autorizó en la iglesia lateranense de Roma. Ahí está marcada. Y la otra es la Minerva de Roma, es la iglesia de Santa María, fundada sobre la Minerva de Roma. Es decir, sobre un templo de la diosa Minerva en Roma se funda esta iglesia y ahí se establece el Santo Santorum, que también es una fuente de gracias de todas las indulgencias. Entonces, estas indulgencias se pagan y es de ahí de donde se obtienen. Bueno, y eso lo dicen todas las patentes que les pasé. Entonces, vean por ejemplo la del Santísimo Sacramento y Caridad, qué bonita. Y ahí les puse también el sumario, vean la imagen, los dos angelitos también, con la custodia, y les puse ese sumario de las indulgencias y perdones del Santísimo Sacramento, porque fue el primer impreso poblano que hubo y que se dio en 1612. El primer impreso poblano fue el sumario de indulgencias del Santísimo.
Y vemos las de las ánimas venidas del purgatorio, otras más sencillas, que la que pusimos, pero que también fue otra de la cofradía de las ánimas. Y esto es muy importante, porque estamos obligados con él. Miren lo que le dice a don Salvador para que promueva la devoción a las ánimas. Están las ánimas llenas de tormentos y rigores, entre ayes, penas y clamores, fuego, grillos y cadenas. Y si de tan grande frena, de ansias, de angustia y tormento, lágrimas y sentimiento, las pretendieres salvar, no salvarlo procurar de la cofradía. O sea, de eso se encuentran 20 oraciones de las que quieran. La patente de San José y de la Virgen Dolorosa. Esta les puse una completa, no nada más la patente, porque vean qué bellas son. Estas cartas compromisos del socio es mi patente. Es la que yo tengo cuando yo recibo la cofradía, me la dan. Y entonces yo la voy a guardar conmigo toda mi vida. Pero no es gratis. Yo a todas las cofradías les tengo que dar durante 25 años, medio, con una limosna de medio real cada semana. O sea, es una póliza de seguro de vida. Cuando yo muera, mi familia va a llevar mi patente con mi nombre a la cofradía y la cofradía me va a enterrar. Me va a hacer una súper entierro, con música, con cuerpo presente, con paño morado y dorado, con velas y todo. Es segura la cofradía, eso es lo de la ceremonia mortuoria. Pero yo pertenezco a varias cofradías. Entonces yo voy a nombrar a una que va a ser mi señor principal, mi imagen principal, y esa me va a enterrar. Pero tengo otras dos patentes porque soy cofrade de otras dos cofradías. Entonces mi familia lleva esas patentes a las otras cofradías y la cofradía les da en efectivo 25 pesos. También es mi póliza de seguro de vida. Entonces, aquí están todas las cofradías. En el Archivo General de la Nación, ustedes no saben la cantidad de legajos de la cofradía como bono de los sastres, no se encuentran por cientos. Las hemos visto, Clara García y yo, por miles, también legajos de 100 en 100 cofradías. Bueno, otra de aquí hay cofradías que se promueven, como la de Santa Rosa de Lima. Aquí no tuvimos ninguna sala, entonces todo el mundo quiere pertenecer a esa cofradía. La de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, que fue muy importante también. ¿Y por qué no poner a una congregación de Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe en la parroquia de Santa Catalina? Vean qué bella imagen. Ahora una de las pocas cofradías que queda es la Cofradía Universal de Nuestra Señora de Guadalupe en la villa, y ahí pertenecemos todavía a 2 que 3. Y nos imponen nuestra medalla y vamos a las ceremonias. Tenemos también las cofradías, tenían sus bancas delante del solitario de las iglesias. Entonces yo llego con mi cofradía, me sigo hasta adelante y puedo rezar. Es muy importante, sobre todo en las misas del 12 de diciembre. Entonces tenemos un lugar muy privilegiado, como tener las cofradías, sus lugares por pertenecer a él. Bueno, no quise leer, déjame traerles la de un sumario de indulgencias de la Buena Muerte. Entonces nosotros ahora la Buena Muerte es la Santísima Muerte, la flaquita esa esqueletita vestida que está por todas las calles de la Merced de la Santísima Trinidad, vestida muy guapa, con sus rotajes, sus vestidos de colores. Y ahora me pasó porque de repente se me va el patín, me subo a un taxista y le digo, oye, por favor, ¿me lleva a la iglesia de la Santísima? Sí, y ahí voy en el taxi, pero yo di por hecho que el chofer sabía quién era la Santísima. Y de repente, oiga, ¿por dónde me lleva? Ahí voy leyendo mis libros en el taxi. Me dice, pero voy a llevar a la iglesia de la Santísima.
los dos ángeles con sus cirios, miren de qué tamaño, y la Santísima Muerte, el Señor Jesucristo con su madre, la Magdalena y San Juan a sus pies, porque es como se venera en aquella época. Y ya les digo cómo están todos. Bueno, y ya les digo que todo el mundo tiene sus sumarios de indulgencias, todo el mundo va y reza y gana indulgencias. Y ya las pueden aplicar y piensan que sus cofradías son válidas, como por ejemplo la sumario de la Santísima Trinidad, que son 85,000 años. Pues siento decirles que sus indulgencias no les valen de nada. Así tengan 85,000 años acumulados y tengan indulgencias plenarias, no les va a valer de nada si no tienen ustedes su bula de la Santa Cruzada. La Santa Cruzada, acuérdense que el rey de España, no, es que sí da risa, pero era verdad. Detenta el rey de España el Real Patronato, es decir, el Papa le dice al rey de España cuando descubre América: tú vas a ser el guardián del Real Patronato, del Patronato Real del Papa. Tú te vas a encargar de las misiones, tú te vas a encargar de todo. Y entonces él tiene como en Italia la bula de la Santa Cruzada, que es tan importante que llega a ser uno de los ramos de la Real Hacienda de México. La Real Cruzada, la bula de la Santa Cruzada, que se las puse, se predica cada 2 años aquí en la Ciudad de México. Y todos los cofrades, todos los cristianos, todos los habitantes de la Ciudad de México y de todo el virreinato novohispano deben de comprarla cada 2 años y cuesta un peso. Entonces, por eso pasa a ser uno de los ramos de la Real Hacienda, porque es una forma de recolectar dinero para el rey de España a través del rey. Bueno, entonces ya también existió otra bula que ustedes podían comprar, que era la bula de laticinios. Se compraba junto con esa era opcional, pero eso les permitía en los días de ayuno y en los días de vigilia comer carne, huevos, lácteos y todo para que no ayunaran tanto. Entonces, así era, ¿cómo se dice? A veces lo estoy diciendo muy burdamente, pero es todo una organización económica muy fuerte. Acuérdense, por eso la reforma de Lutero. Era eso lo que pasaba. Bueno, la última de las patentes es de la Cofradía del Santo Cristo de la Salud, que era de los 3 facultades o de las 3 grandes artes: cirujanos, farmacéuticos y flebotomistas. Y nada más 33, porque hay muchas cofradías que son elitistas, nada más tienen 33 cofrades, y bueno, entonces eso es por lo que surge otra cofradía agregada a eso de los 3 gremios, que es la del Santo Cristo de la Salud, y que comentaba que todavía se encuentra expuesta, todavía vean qué bonita está su cruz, y apenas se ve. Pues es la que yo les comentaba, que todavía está en la Santísima Trinidad, que fue restaurado, y el Cristo es de caña de maíz. Entonces ven cómo indulgencias, arte, sociedad se van hermanando en estas grandes asociaciones a las que siempre debimos, si hubiéramos vivido en aquella época, pues haber pertenecido. No podíamos subsistir en una sociedad tan elitista, no tan elitista, sino tan estamentaria como era la sociedad novohispana, si no pertenecíamos a una de esas asociaciones. Pues bueno, los dejo con muchas patentes, con muchas indulgencias y con muchas ganas de seguir asociándonos. Por ejemplo, aquí en la gran cofradía, que es el Seminario de la Muerte, nuestra gran rectora, que es Silvia. Un gran aplauso para ella.
cuando se hace la reforma, la cofradía de Covadonga, que dice, no, pues nosotros no somos cofradía, si ya no queremos ser cofradía, ya queremos ser una beneficencia española. Entonces dice el obispo, bueno, tú vas a hacer beneficencia española y tienes dinero. Y la cofradía le dice, sí, tengo 60,000 pesos, porque acababan de vender el edificio que era del colegio de Nuestra Señora de Covadonga, que nunca fue. Y dice, bueno, pues esta que no se extinga, y no se extingue, y sigue viviendo hasta el día de hoy. Con la pandemia se cerró, ya tenemos abandonada la cofradía. Las dos últimas cofrades están con bastante edad, de 80 y 86 años, ya enfermas, se fueron a vivir a Querétaro, pero bueno, logramos hacer una publicación sobre la cofradía de Nuestra Señora de Covadonga, la única que persiste, y les trajimos a regalar un libro. Porque no va a circular, es únicamente para cofrades y para gente muy querida. Entonces, aquí está para que todo el mundo se lleve su libro. Nosotros en cambio le damos un papelito. Por supuesto, pues a nuestras dos ponentes, todo nuestro cariño, las gracias, y bueno, pues, y a todos ustedes, por favor, difundan nuestro seminario, no dejamos que fallezca. ¿Verdad que sí? Y aquí está su libro.